Los Medici, la familia más poderosa de Europa en el siglo XV. A los Medici se les conoce como los padrinos del Renacimiento por su patrocinio al artista Miguel Ángel, el creador de la bóveda de la Capilla Sixtina en el Vaticano. Tuvieron innovaciones financieras y bancarias que se usan hoy en día. Los Medici inventaron el capitalismo moderno y se hicieron extremadamente ricos en el proceso. Son el old money, o dinero viejo del dinero viejo de Europa. No obstante, la forma con la que conquistaron el poder y lo mantuvieron también hace pensar en ellos como unos padrinos zampones dispuestos a todo, hasta poner fin a la vida de sus rivales, en formas que hoy son leyenda, y todo como arma política. Los poderosos de hoy pueden aprender de ellos sobre cómo ejercer el poder y que dure 500 años. Los Medici formaron lo que podría ser el primer jet set internacional siglos antes de que siquiera existiera el término. ¿Quiénes eran los Medici y qué tan poderosos fueron? ¿Cómo hicieron su dinero? ¿Duró 500 años su poder sobre toda Europa? Por los Medici se creó el protestantismo, ya que Martín Lutero estaba asqueado de los papas Medici. Los Medici pagaron para que se hiciera el Renacimiento. Los Medici inventaron el capitalismo moderno y la propiedad privada. ¿Por qué colapsó el banco de los Medici? ¿Dónde están los Medici actualmente? Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Quiénes eran los Medici y qué tan poderosos fueron? Una forma de calibrar su poder es tomar en cuenta que dominaron Florencia por 2 siglos, en medio del virulento periodo de guerras intestinas italianas, al final de la Edad Media. Para lograrlo, utilizaron hábilmente y como pocos la estrategia de alianzas y guerras. Esto en verdad les sirvió para gobernar toda Europa. Pero hay más. Con la manera en la que desarrollaron el incipiente capitalismo, los Medici también ayudaron a dar forma a la modernidad hasta nuestros días. Te sorprendería saber hasta qué punto la economía financiera de la actualidad tiene sus raíces en las innovaciones que creó esta familia. Junto a la economía, los Medici apoyaron indirectamente la creación de la política moderna, pues Maquiavelo escribió El Príncipe para ganar el favor de la familia, de allí que el libro esté dedicado a Lorenzo el Magnífico. Duró 500 años su poder sobre toda Europa. Cuando los Medici alcanzaron la cima de su poder, Italia no era un país unificado, era más bien una colección de ciudades-estado en guerra entre sí. Cuando dejaron el poder, Italia tampoco era un solo país, pero la grandeza de su cultura ya estaba fijada gracias a ellos. Desde su base en Florencia irradiaron su influencia para toda la península y de allí al resto del continente, un poder que se extendió por 500 años. Aunque propiamente hablando, el punto más alto del poder Medici duró un par de siglos, entre 1434 y 1737, un tiempo en el que ayudaron a Europa a terminar de enterrar la Edad Media y a volverse moderna antes que ninguna otra parte del mundo. ¿Qué tan ricos eran los Medici? Los Medici no hubiesen creado una era histórica sin dinero, por eso es importante que sepamos cuán ricos fueron. De su profesión original de médicos, de ahí proviene el nombre Medici, los médicos. La familia se expandió hacia la banca justo cuando el feudalismo llegaba a su fin y comenzaba el capitalismo y la globalización. El portal Business Insider calcula que el primer miembro de la familia en la banca, Giovanni, llegó a acumular una fortuna de $36 millones actuales, lo que lo convirtió, de lejos, en el hombre más rico de Florencia y uno de los primeros de Europa. Poco a poco, los Medici fueron atrayendo a cada vez más reyes y príncipes hacia sus bancos, hasta alcanzar el pico de su fortuna con Cosme de Medici, cuya muerte en 1464 marca el comienzo del primer declive de la familia. Un estimado de la riqueza de toda la familia la ubica en el lugar 17 de todos los tiempos, con una fortuna de $129 mil millones actuales, ajustada por inflación. Los Medici inventaron el capitalismo moderno y la propiedad privada. Con semejante fortuna podría creerse que los Medici inventaron los billetes de $100 para facilitarse contar y guardar su dinero, pero no lo inventaron ellos. Lo que sí creó esta familia es el capitalismo moderno y por ende la propiedad privada, como la entendemos hoy. Así lo recoge el historiador de Harvard, Raymond D. Ruber, en su clásico de 1963,
The Rise and Decline of the Medici Bank, de 1397 a 1494. En ese libro explica que, si bien las sociedades anónimas no existieron, sino a partir del siglo XVII, la actividad bancaria de los Medici prefiguró muchas de las instituciones posteriores del capitalismo. Otro factor a considerar es el alcance del Banco de la Familia, que llegó a tener operaciones en Génova, Aviñón, Brujas, Londres, Roma, Nápoles, Venecia y Milán, una de las primeras multinacionales de la historia. A lo largo de su existencia, los depósitos en oro y efectivo, junto a las sociedades comerciales y el intercambio de mercancías con medio mundo, permitían la intermediación bancaria en la que los Medici prestaban, con altas tasas, a los poderosos de Europa. Inventaron la carta de crédito y el cheque. Los Medici fueron mucho más que unos acumuladores de riqueza y mecenas. También fueron los arquitectos de la banca moderna, una sin la que no hubiese sido posible administrar el mundo capitalista, que apenas nacía. Por ejemplo, ellos fueron quienes inventaron la carta de crédito, ese instrumento sin el que no es concebible hoy la actividad comercial. Visto de cerca, este invento es genial porque evita la necesidad de llevar grandes cantidades de dinero de un lado a otro, al mismo tiempo que permite ganar con los intereses. Bastaba que un comerciante depositara una cantidad en, digamos, la sede del Banco Medici en Venecia, que le expedía una carta de crédito. Luego, el mismo comerciante se presentaba en la sede romana, presentaba la carta y cobraba la suma. Mientras tanto, el banco había prestado o vendido la cantidad original, obteniendo un beneficio que, en la época de los Medici, era de hasta 4%. Ahora bien, Wall Street le debe más al legado financiero de los Medici. Enseguida te contamos por qué. Inventaron la sociedad gestora o sociedad de cartera, holding. El principal objetivo de una sociedad gestora es administrar otras sociedades. Actualmente son tan comunes que nadie repara en su origen, en el que encontramos a los Medici, quienes la inventaron. La banca de la familia operaba como un holding, el primero de la historia, en el que cada rama actuaba en sociedad y era administrada por la sede del banco en Florencia. Sin esta configuración, los Medici no habrían podido expandir el negocio como lo hicieron. Sin embargo, el holding también es el origen de los otros inventos financieros de los Medici, además de la carta de crédito que ya te contamos, pero también de la siguiente innovación. Inventaron la contabilidad de doble entrada. Con la mayor red bancaria global del momento, era muy fácil cometer errores de contabilidad, en una época en la que, adicionalmente, no había registros digitales. Por eso, Giovanni Medici creó una contabilidad que reducía los errores y le permitía tener un mejor registro de las entradas y salidas del banco, la contabilidad de doble entrada que se usa hoy. Esta contabilidad consiste en llevar dos entradas en diferentes cuentas, débito y crédito, con la condición de que por cada débito debe haber un crédito igual. La premisa es sencilla: activos es igual a pasivos más patrimonio. Con las dobles entradas se tiene la imagen más clara de cuánto dinero se tiene y dónde está. Los Medici llevaron su habilidad para los negocios a la iglesia y con eso cambiaron la historia de la cristiandad. Los Medici son responsables del surgimiento del protestantismo, ya que Martín Lutero estaba asqueado de los papas Medici. 4 Medici ocuparon la silla de San Pedro, pero a razón de la verdad ninguno fue un santo. Uno de ellos, León X, nacido como Giovanni de Medici, fue más un patrón de las artes, en consonancia con su estirpe, que una figura religiosa. La admiración por lo bello convirtió a León X en uno de los papas más extravagantes que registra la historia, con un afán desmedido por levantar y decorar edificios en el Vaticano. Para conseguir el dinero con el que financiar sus proyectos para la ciudad, León X puso en práctica un verdadero negocio: la venta de indulgencias. Esa fue una de las cosas que más desagradó a Martín Lutero cuando visitó Roma: la mercantilización de la fe por quien consideraba un papa indigno. Ambos hombres no podían ser más diferentes. Lutero, un cura de pueblo pobre que fue a Roma caminando, era un alemán sombrío, enemigo del lujo. Mientras que León X era un italiano refinado, esclavo de la riqueza y obsesionado con la grandeza terrenal que le otorgaría el embellecimiento del Vaticano. El resultado de ese choque de personalidades y de visiones de la Iglesia fueron las 95 tesis clavadas en la Iglesia de Wittenberg, con las que Lutero inició la Reforma Protestante en el año de 1517 y que divide a la Iglesia hasta hoy. ¿Cómo hicieron su dinero los Medici? Lo hicieron como todos los banqueros, gracias a la intermediación financiera.
pero además captando a los clientes más ricos, porque, muy resumidamente, lo que hicieron los Medici fue financiar el lujo de Europa, de ahí su vinculación con la moda. Al mismo tiempo, al hacerse con las finanzas de países enteros, se aseguraron un flujo de capital inagotable, sin invertir un solo florín propio. Solo como ejemplo, la rama romana del banco funcionaba sin capital propio, gracias a los fondos del Vaticano. No obstante, la joya de la corona era el financiamiento de los mercenarios que contrataba Florencia para pelear su constante estado de guerra. Con esa operación, los Medici pasaron de ser unos banqueros avesados a ser los amos del Renacimiento. Giovanni Medici, el patriarca. Aunque hay registros de Medici activos en política, en Florencia, ya en el siglo XIII, vamos a comenzar la saga con Giovanni, porque es él quien crea el Banco de la Familia en 1397, con 10.000 florines. Giovanni tenía 37 años cuando echó las bases de su poder, pues había nacido en 1360. Apenas 3 años después murió su padre, Averardo Medici, dejándoles a él y a sus hermanos una herencia más bien risible, si la comparamos con la riqueza que llegarían a amasar. Lo que salvó a Giovanni fue la protección de su tío Vieri Medici, quien lo introdujo en la banca florentina de la que se volvió un maestro, tanto que su tío le dejó su banco cuando se retiró en 1393. Es sobre este banco que Giovanni crea lo que sería la Banca Medici 4 años después, al comprar el entonces Banco del Vaticano, con lo que se hizo con la administración del dinero de la Iglesia. Giovanni fue un hombre con un pie en la Edad Media y otro en el Renacimiento. Por una parte, era miembro de 2 gremios florentinos medievales, el de la lana y el de la banca, pero al mismo tiempo financiaba obras en la iglesia de San Lorenzo, según el nuevo arte renacentista. Para las modificaciones en San Lorenzo, Giovanni escogió personalmente a Brunelleschi y a Donatello. Tiempo después, Miguel Ángel diseñaría las capillas Medici, la nueva sacristía y la capilla de los príncipes. La predilección del patriarca por San Lorenzo no era casual. Esa era la parroquia de la familia y se convertiría en el lugar de descanso final de muchos de sus miembros. No obstante, si en el arte era moderno, en política Giovanni tenía una veta populista que favorecía a la masa por encima de la nobleza, aunque él mismo fuese la cabeza de la nueva burguesía, más rica y poderosa que la vieja aristocracia. Cuando murió, en 1429, la ciudad lo lloró profundamente porque lo quería. Giovanni fue el padre de Cosimo y de Lorenzo el Viejo, y bisabuelo de Lorenzo el Magnífico. De todos ellos, Cosimo y Lorenzo el Magnífico fueron quienes mejor captaron las enseñanzas del patriarca. El primero resumió el poder de la familia en una máxima que le repetía a sus hijos y nietos: sé inofensivo con los ricos y fuerte, aunque caritativo con los pobres y débiles. La Banca Medici fijó el estándar para futuras generaciones. Ya mencionamos cómo la contabilidad de doble entrada, las cartas de crédito y las sociedades holding fueron creaciones de los Medici que se usan todavía en la actualidad. En su época, esas innovaciones fijaron el estándar. Por ejemplo, las cartas de crédito fueron una de las fuerzas detrás del comercio internacional al establecer el tatarabuelo de los exchanges de hoy. Con una carta de crédito, un cliente de la Banca Medici podía depositar florines en Florencia y recibir libras en Londres. Pero también este intercambio de monedas le permitió a los Medici sortear una de las más férreas prohibiciones de la Iglesia, la de cobrar intereses por sus préstamos. Así, los Medici además fijaban el estándar para la posteridad: ignorar la ley sin romperla, al mismo tiempo que se hacían fabulosamente ricos. Medici, los duques de Florencia. En 1532, el Papa Medici Clemente VII fundó el Ducado de Florencia y lo puso en manos de Alejandro de Medici, con lo que abolió la República de Florencia y la convirtió en una monarquía hereditaria propiedad de su familia. El siguiente duque, Cosimo I, expandió el territorio en parte gracias a la formidable armada que construyó. Esa expansión de su poder llevó al Papa Pío V a nombrar a Cosimo Gran Duque de Toscana. Los Medici gobernaron el Gran Ducado de Toscana hasta 1737, cuando su poder finalmente se desvaneció. Los papas Medici. Los Medici le dieron 4 papas a Roma: León X, Clemente VII, Pío IV y León XI. Ya te hemos hablado de algunas andanzas de los 2 primeros, pero sobre León X nos faltó decir que ni siquiera era sacerdote al momento de su coronación. Esta fue una práctica que concluyó con él.
Por su parte, Clemente VII apoyó el cambio revolucionario que trajo Copérnico, quien puso al Sol como el centro del universo, a la vez que protegió a los perseguidos por la Inquisición española. Ahora veamos a los otros dos papas Medici, Pío IV y Leona XI. Giovanni Angelo Medici se convirtió en el Papa Pío IV en 1559. Su papado se diferencia del de los otros dos papas de la familia, porque no se centró tanto en el arte sino en la política. Es Pío IV quien concluye el Concilio de Trento. Sin embargo, ni siquiera este papa podía escapar al llamado de la sangre, y es también él quien encomienda a Miguel Ángel la reconstrucción de la iglesia de Santa María de los Ángeles y de los baños de Diocleciano. Nació como Alejandro VIII y fue el último Medici en acceder al trono de San Pedro. Con él se da la paradoja de que no estaba destinado a ser ni siquiera párroco, porque su madre, Francesca Salviati, no lo quería cerca de la iglesia por ser su único hijo varón. A León XI se le conoce como el Papa de los 27 días, y es que su papado es el más corto de la historia, porque pescó una gripe durante su coronación a los 70 años y murió 27 días después. Las reinas Medici. La familia también dio dos reinas a Francia, Catalina de Medici y María de Medici. Catalina fue reina de Francia entre 1547 y 1559, gracias a su matrimonio con Enrique II. Sin embargo, su verdadero poder se debe a la capacidad de mover los hilos detrás del trono durante el reinado de sus hijos, los reyes Francisco II, Carlos IX y Enrique III, el periodo conocido como la Era de Catalina de Medici. Durante el reinado de Carlos IX, la historia nos dice que Catalina instigó la noche de San Bartolomé. María de Medici fue reina de Francia y Navarra entre 1610 y 1617, como regente de su hijo Luis XIII. Originalmente su regencia debía terminar en 1614, pero la sed de poder Medici la hizo mantenerse como reina hasta que fue derrocada. Lorenzo de Medici dejó que Miguel Ángel viviera con él como su hijo. Lorenzo el Magnífico conoció a Miguel Ángel cuando éste era un joven estudiante en la Academia de San Marcos. La leyenda cuenta que el artista estaba esculpiendo un cervatillo en una piedra de color beige. El poderoso mecenas alabó su destreza, pero también bromeó un poco con él sobre cómo no sería posible que un viejo cervatillo tuviese todos sus dientes en buen estado. Entonces, Miguel Ángel le quitó unos dientes a la escultura con un par de golpes de cincel y se la mostró de nuevo a Lorenzo. Esa mezcla entre habilidad artística y rapidez encantó a Lorenzo, quien lo invitó a vivir en su palacio entre 1490 y 1492. Acogido como un hijo, Miguel Ángel estudió con Donatello y compartió con los hijos de Lorenzo, los futuros papas León X y Clemente VII, quienes le harían sus más importantes encargos cuando llegasen al poder. Después de la muerte de Lorenzo en 1492, la amistad de Miguel Ángel con la familia continuó. Fue gracias a ese nexo con los Medici que Miguel Ángel pintó el Juicio Final en la Capilla Sixtina, cuando Clemente VII lo trajo de vuelta después de 25 años, para que terminara el encargo original de Julio II, un papa ajeno a la dinastía Medici. Los Medici pagaron para que se produjera el Renacimiento. Desde la antigüedad clásica, Europa no vio una inversión en las artes como la que llevó a cabo el mecenazgo Medici. A las obras que acabamos de nombrar hay que agregar, solo en pintura, los frescos de Fra Angelico para el monasterio de San Marcos y el Nacimiento de Venus de Botticelli. En arquitectura, aunque no es su obra más excelsa, el Palacio Medici es toda una declaración de poder y ejemplo del arte renacentista, que fue mandado a construir por Cosme de Medici el Viejo en 1444. Cosimo además pagó la terminación del domo de la Catedral de Florencia entre 1420 y 1436, una obra que también encargó a Brunelleschi. El domo de la Catedral de Florencia es una de esas obras maravillosas. ¿Por qué colapsó el Banco de los Medici? Es irónico que su propio éxito condenara al Banco de los Medici. La expansión por tantos países y el flujo indetenible de depósitos y préstamos hicieron que el banco excediera sus capacidades. Sin embargo, también hubo un factor adicional, la calidad de los sucesores de Cosme. A la muerte de este, primero su hijo Piero y luego su nieto Lorenzo llevaron las riendas del imperio. Pero ninguno de los dos tenía la mano firme de Cosme y empezaron a perder poder económico. Esa debilidad atrajo a sus enemigos, y así fue como surgió la conspiración Pazzi en 1478. En esta trama se unió esa familia banquera rival,
junto a un sector del clero, en un ataque que logró derrotar momentáneamente a Lorenzo. Cuando este contragolpeó, el banco estaba a punto del colapso. Y es que el banco financiaba la guerra de los Medici para volver a someter a Florencia. Desesperado, Lorenzo unió su banca con las finanzas de la ciudad al mismo tiempo que pidió prestado a familiares para sobrevivir. Esa confusión entre dineros públicos y privados llevó a excesos como las subidas de impuestos para financiar la guerra y a la malversación de fondos. El resultado no se hizo esperar. Una crisis crediticia asoló a Florencia. Como las reservas de efectivo de la banca de los Medici no llegaba al 10% de los activos, la escasez de dinero llevó a que Lorenzo se hiciera a sí mismo y a su familia lo que hoy llamaríamos un rescate financiero con fondos públicos. Hasta su muerte, Lorenzo pudo contener el descontento de la ciudad por lo que había hecho, y lo consiguió gracias a que contrató mercenarios con parte del dinero que robó a todos. Esa habilidad es la que le ganó el sobrenombre de El Magnífico. Ahora bien, su hijo Piero heredaría el problema, mas no la solución. Poco después de la muerte de Lorenzo, los florentinos se levantaron y arrojaron a Piero de la ciudad. ¿Dónde están los Medici actualmente? Hoy, un heredero de la familia mantiene viva su historia, aunque sin el poder de hace siglos, el príncipe Lorenzo de Medici. En declaraciones para el portal How Living, este nuevo Lorenzo habló sobre lo que actualmente significa el legado Medici. Para él, ser un Medici es tener visión y pensar en la prosperidad del negocio propio, pero también pensar en dar algo a los otros en forma de filantropía. Todo lo resume en una frase: Carpe diem, vivir el día presente. Al seguir esta filosofía cierra el círculo de más de 5 siglos con su familia. El arte sirvió a los Medici como velo para esconder la brutalidad con la que ejercían su poder y la ambición con la que sus miembros la hicieron la familia más rica de su tiempo. Hoy, a veces sin saberlo, nos beneficiamos de sus aportes al capitalismo y los invocamos cada vez que hablamos de empresas, modernidad y mecenazgo. Pero también están con nosotros cada vez que alguien comete una sangrienta traición política. Tal parece que no hay forma de que lo saquemos de nuestra historia. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan a los Medici, la familia más poderosa de Europa en el siglo XV. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.